Queremos darle la bienvenida a la doctora Gloria Rosa Santos Mendoza. Ella es magistrada de la Cuarta Sala Familiar. El tema de esta mañana, de este martes, la sinergia que hay entre las autoridades consulares mexicanas y la judicatura local en materia de protección a la niñez. ¿Cómo es esto, magistrada? Bienvenida, muchísimas gracias. ¿De qué manera trabajan nuestras autoridades consulares de la mano del Poder Judicial de la Ciudad de México? ¿Por qué tendrían que trabajar estrechamente? Primeramente te quiero comentar, si partimos de la base que la sinergia es el trabajar en conjunto, podemos decir que las autoridades consulares en este caso son los ojos de México en el exterior. ¿Qué hacemos? Bueno, pues en los procedimientos que el Tribunal Superior de Justicia en materia familiar tiene, que son muy amplios: alimentos, divorcios, juicios sucesorios, etcétera, etcétera. Tenemos algunas personas demandadas que se encuentran en el exterior. Entonces ahí viene la primera ayuda en relación con estas autoridades consulares en los exhortos internacionales, también llamadas cartas rogatorias. Ese es, digamos, sería nuestro primer contacto. Que dentro de estos asuntos, me dirá usted si estoy en lo correcto, se encuentra, por ejemplo, la adopción internacional, el traslado ilícito de menores hacia el extranjero o hacia nuestro país. Cierto, ¿verdad? Estos son los temas particularmente que trata el Poder Judicial con las autoridades consulares. Es cierto, es de manera más directa. La Secretaría de Relaciones Exteriores está considerada como la autoridad central en la Convención de la Haya, de donde vienen estos asuntos de los que tú me señalas, que en este caso sería restitución internacional y adopción internacional. ¿Cuál es la actividad que realizan las autoridades consulares? Pues son básicamente en la ayuda de traducción, en datos para la localización del menor retenido y en su caso del domicilio, localización y aseguramiento de este menor y del probable sustractor o sustractora que lo tiene. Estas restituciones pueden ser salientes o entrantes. Esto es hacia el exterior o al interior. Entonces, a través de toda la actividad de las autoridades consulares resulta fundamental para nosotros, porque sin ellos, para empezar, no tendríamos ese tipo de asuntos. Que un caso pues aterrizado, práctico, por así llamarlo, sería, por ejemplo, en el caso de parejas que alguno de los miembros es de origen extranjero, deciden salir del país con alguno de los hijos, alguno de los menores de edad, y se inicia entonces este proceso de restitución. ¿Le parece si salimos, bueno, vamos a ver esta cápsula, salimos con cámaras y micrófonos a preguntarle a la audiencia de la Ciudad de México qué tanto conocen sobre este tema, pero sobre todo si tienen alguna duda para aprovechar pues su presencia, magistrada, para aclararle. ¿Le parece que la vemos? Vamos a verla. En mi caso, yo tengo mi hija tiene pensión alimenticia por parte de su papá, entonces si su papá se la llevara, claro, ya es mayor de edad, pero si su papá se la llevara, pues acudo al juzgado a levantarla o a un ministerio público a levantar la denuncia. Pues de entrada la autorización de los dos padres, obviamente que tengan sus papeles en regla y en mi caso, por ejemplo, yo sé que en el pasaporte indica si los papás están separados o no. Creo que hay una clave, según me explicaron cuando yo saqué el pasaporte de mi hija, que dice que los papás están separados y que compartimos. En este caso yo comparto patria potestad, pero la custodia la tengo yo. Por lo mismo tendré yo que levantar una denuncia si se la... Bueno, pues ahí está un caso más ejemplificado de lo que decíamos en el caso de familias con alguno de los miembros extranjeros. ¿Cuáles son los criterios que utiliza entonces el Tribunal Superior de Justicia y el Poder Judicial en la Ciudad de México? Mira, aquí depende cada caso en particular, pero específicamente, y me parece fundamental antes de pasar a otra situación, ¿qué tan valiosa es la sinergia entre la autoridad consular y el tribunal en el caso de la adopción internacional? Porque una vez que termina el proceso, empieza otra parte que es el seguimiento. El seguimiento es aproximadamente por 3 años. ¿Lo hace también el tribunal? Lo hacen la autoridad consular e informa al tribunal. Esto es ver en qué calidad de vida se encuentra ese menor que fue adoptado, que es mexicano y que se encuentra en algún país del globo terráqueo. Esto es ver
cómo está psicológicamente, cómo está de salud, cómo va en sus estudios y quitar todos esos fantasmas que existen de para qué fue la adopción, si lo llevaron con otros medios. Y que, malos, bueno, al respecto, etcétera. los juzgadores especializados necesitarán también una capacitación especializada. ¿Cómo vamos en este tema en el tribunal? ¿Nuestros juzgadores, jueces, magistrados están capacitados en este tema en el derecho internacional para tratar estos asuntos de sinergias? Sí, cómo no, es el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez se ha ocupado y preocupado de esta situación, incluso existen convenios con la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, hemos tenido cursos de semanas e incluso un congreso internacional a través de la CONATRIP y se han tocado todos estos temas internacionales. Tenemos el convenio de La Haya, la Convención Interamericana, en fin, todas estas situaciones, pero es, insisto, fundamental esta situación de tener ese trabajo en conjunto con las autoridades consulares que también utilizan todos los medios de comunicación hoy que tenemos a nuestro alcance para que la justicia sea más pronta y expedita. Bueno, pues muchísimas gracias por acercarnos un poco más a lo que hace el Poder Judicial en la Ciudad de México. Queremos nuevamente darle las gracias, doctora Gloria Rosa Santos Mendoza, magistrada de la Cuarta Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México. Muy buenos días. A sus órdenes.